Hola estudiantes, los invito a ver el siguiente video en el que hablaremos de los padres fundadores de la sociología. En primer lugar, y para reforzar lo visto en clases, hablaremos de la división del trabajo social. Y Durkheim advierte que el ser humano tiene pasiones que solo se detienen ante un poder moral superior, para que no se transformen en la ley del más fuerte. En ese contexto, las funciones humanas, otrora relegadas como las económicas en tiempos de Durkheim, pasaron a superar a las militares, religiosas y administrativas en el marco de una sociedad industrial. Por tanto, se hace necesaria la sujeción a reglas para evitar perturbaciones o desmoralización. El autor parte de la pregunta: ¿cómo un grupo de individuos puede transformar esa sociedad? Para responder, formula la teoría de la solidaridad, distinguiéndolas en mecánica y orgánica. La primera: los individuos se parecen mucho entre sí, comparten los valores y la sacralidad, en tanto que en la segunda hay consenso. Los individuos son diferentes, pero se unen por cierta voluntad. En las sociedades arcaicas, la sociedad era mecánica, los individuos eran iguales, indiferenciados. La toma de conciencia de la individualidad era una construcción histórica, por eso se entiende como una teoría durkheimiana la preexistencia de la sociedad sobre el individuo. Los conceptos más importantes al respecto: el de conciencia colectiva, o sea, el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad y que forman un sistema social determinado que tiene vida propia. Respecto a ello, la conciencia colectiva se manifiesta en los sentimientos y pensamientos de los individuos. Sin embargo, los trasciende. Estos desaparecen, pero la conciencia permanece. En las sociedades arcaicas, las existencias individuales se someten a lo colectivo. El todo social se rige por imperativos y prohibiciones que actúan como un poder superior. En la sociedad orgánica, contrariamente, se reduce la esfera de lo colectivo en función de interpretaciones individuales. En efecto, el autor toma el tema de la justicia. En las sociedades primitivas se exigen sanciones dominadas por el sentimiento colectivo, mientras que en las sociedades con solidaridad orgánica la exigencia es de una justicia a un nivel más abstracto. En el primero se reclama castigo para otro individuo, en el segundo una igualdad ante la ley. Al momento de estudiar la división del trabajo social, Durkheim se encuentra con dos ideas: la prioridad histórica de las sociedades, donde no habría conciencia individual, y la necesidad de explicar los fenómenos individuales por el estado de la colectividad. Según el autor, la división del trabajo no debe verse como una cuestión meramente económica, sino como toda una estructura social compleja. Así como la división del trabajo no se realiza por decisiones de los individuos, la sociedad tampoco se funda en una especie de contrato. ¿Cuál es la explicación que busca Durkheim para el desarrollo de la sociedad, entonces? En algún sentido, parece seguir a Comte en cuanto a que la fundamentación provendría de la insatisfacción o tedio del individuo. Ya en aquel entonces se dudaba de que el sistema social contribuyera a la felicidad de las personas, más bien todo lo contrario. La principal prueba que esgrime es la tasa de suicidios. En este punto, Durkheim encuentra la explicación para la diferenciación social, y no, como podría pensarse, por la cantidad de individuos que se suman al sistema, sino por el volumen de sus relaciones, contactos e intercambios. Para ejemplificarlo, el autor recurre a una teoría famosa en el siglo XIX, la de la supervivencia del más apto y el darwinismo. En la sociedad diferenciada, la lucha entre pares es reemplazada por la diferenciación que permite sobrevivir a más miembros basándose en esta característica. Termina siendo el resultado de la lucha por la vida. En sociedades inferiores, conviene aclarar, algunos miembros eran abandonados por no poder cumplir función alguna. Dicho de otro modo, en la sociedad diferenciada, la especialización de unos contribuye a la supervivencia de otros. Si bien la sociedad moderna parecería fomentar el individualismo, siendo menos rígida para las decisiones, también es cierto que debe haber un mínimo de conciencia colectiva para mantener la unión. He ahí el método sociológico de Durkheim, la explicación de un fenómeno sociológico con otro fenómeno sociológico, y la explicación de un fenómeno global con otro fenómeno global. Hasta aquí la primera parte de Emil Durkheim, de la división del trabajo social. Os espero en el próximo video.